Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre, reconocemos tu soberanía, tu gloria, tu honor, tu reinado, y sabemos que tú siempre reinarás para siempre jamás. Te damos gracias por los méritos de Yeshua, de que hemos llegado a este tiempo, que podemos levantarnos y glorificar tu santo nombre y caminar en tu Torah y en tus mandamientos. Amén. Ok, vamos a entrar nosotros en la Parashá Tazria Metzoga y vamos a hablar un poquito acerca del estudio del día de hoy. Después del estudio me gustaría reunirme con la hermana Lisa, con Rafi y con la hermana Pastora. Vamos a tener una reunión con Jonathan, Rico y Lucas, ¿ok? Para reunirnos, para hacer unos planes que queremos hacer en el futuro en la enseñanza, ¿ok? Y Daniel, si puedes estar ahí también, me gustaría que estuviera con nosotros. La idea de nuestro desarrollo es poder aprender la Biblia para poder vivirla. El conocimiento nos facilita. Ayer estaba hablando con unos amigos que vinieron a celebrar Shabbat con nosotros. Y él me preguntó de todos los libros que tengo. Y la persona que estaba en mi casa, pues, dice, wow, ¿qué muchos libros tú tienes? Y yo le dije, ¿tú sabes por qué tengo tantos libros? Porque tengo que seguir aprendiendo. La razón de tener los libros no es para pensar que uno es inteligente, es para poder utilizarlos para desarrollar un poquito más el conocimiento y educarse para poder tratar de vivir la Biblia de acuerdo a su contexto, no de acuerdo a una interpretación. El problema que tenemos nosotros es la interpretación de lo que la Biblia dice. Siempre ha sido un problema. Entonces, cuando comenzamos a leer la Biblia de los binoculares de la Torá, todo cambia. Todo cambia. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos navegar nuestra vida basado en nueva información? Hay dos tipos de personas. Y no quiere decir que es malo, sino que hay dos tipos de personas. Está la persona que cuando ve el fuego entra al edificio. Y está la persona que cuando ve el fuego se va corriendo. ¿Ok? Lo mismo con la policía. El policía se entrena para que pueda responder cuando está el peligro. ¿Ok? So there's fight or flight syndrome. I don't know how you say that. Pelear o correr, un síndrome. Eso es real. Cuando entramos a la Torá, tú siempre vas a encontrar gente así. Ahora, no quiere decir que si te vas corriendo eres un cobarde, sino que no estás equipado para poder responder a ese tipo de presión. No es el momento, no es el momento. Muchos de ustedes han llegado aquí y de repente al principio no querían saber de la Torá. Y después estudiando, validando, verificando y dice, yo creo que esa gente tenía razón. Y ahí comienza el proceso. Y la incomodidad de lo que es caminar en la Torá. La incomodidad de cambiar tu dieta, la incomodidad de cambiar tu vestimenta, la incomodidad de guardar un mandamiento, la incomodidad de tener días libres de trabajo porque todo el mundo trabaja, pero tú no. Hay muchas personas que cuando entran en la Torá, cuando algo nuevo comienza, usted enseña música, ¿no? ¿Cuántos estudiantes usted ha tenido que están emocionados por aprender hasta que hacen así y los dedos no le dan para hacer nada? Y empieza pero usted lo hace perfecto y le da tarea, no la hacen. Y si la hacen no son diestros para hacerlo. Y se van, nunca regresan. Ahora, ¿eso quiere decir que usted es una mala maestra o que ellos no están aptos o que están diestros para hacer lo que usted les está enseñando? Generalmente, la persona que corre critica a la persona que le enseña cuando en realidad en ese momento no estaba preparada para aceptar, asimilar la información. Y yo le quiero sugerir a las personas que están aquí en esta congregación y los que están en las redes, que cuando escuchen algo que no están acostumbrados, en vez de reaccionar, ¿ok?, de una forma para correr, porque allí se está enseñando algo que es herejía. ¿Por qué? Porque nunca lo he estudiado. El sábado para muchos de nosotros es herejía, hasta que ahora lo podemos validar. Y ahora nos morimos esa espada. No, que el Shabbat es el Shabbat, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a estar cubriendo temas de aquí en adelante que de repente pueden ser un poquito controversial. ¿O no? Todo lo que yo he enseñado es controversial para mucha gente. ¿Ok? Pero sí, no quiero que a los maestros de acá o los que nos escuchan se acusan de que no validamos información.
Una cosa es que usted no esté de acuerdo conmigo porque no está preparado para confrontar el reto de guardar un convenio de acuerdo a su contexto. Otra cosa es que ataque al mensajero porque usted no tiene el valor de someterse al mandamiento de Dios. Muy diferente. Entonces, si hay alguna pregunta localmente en algo que usted no esté de acuerdo, háganos el favor. Creo que nosotros trabajamos fuerte para educarlos, para ayudarlos, para validar la información. Yo sé que la hermana Lisa y Rafi lo hacen. Y la hermana también, ¿verdad que sí? No se vaya sin hacer una pregunta. Por lo menos denos el respeto o la oportunidad de llamarnos 1-813-766-0567. No, qué rico, no te puedo conseguir, ya te acabo de dar mi número de teléfono. ¿Ok? Entonces, ahí tú puedes hacer una pregunta, trae tu cuestión, trae tus preocupaciones y podemos sentarnos y dialogarlas. Pero si viene y nos visita y después no te gusta lo que está escuchando, porque de repente no se puso en el vocabulario que usted quiere escuchar, o la información validada como usted quiere validarla, o no está preparado a someterse al mandamiento, por favor, si no quiere estar, no hay problema. Gracias por venir, lo espero la próxima vez, o le podemos conseguir una congregación, se puede sentir cómodo. Pero no creo que es justo que critiquen algo que no entienden, porque bastante nos fajamos nosotros para traerle una información válida, que cualquier persona la puede buscar, la puede encontrar. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Queremos que seamos una plataforma educativa aquí. Los pastores me han dado el privilegio de facilitar para que yo pueda desarrollar este grupo de maestros que podamos traer información. Cada uno de nosotros somos maestros diferentes. Nunca. Lisa me conoce ya de cuánto tiempo, 10 años. Rafi, mi primer estudiante de 2007, 6. Wow. Nunca le he dicho, tú tienes que enseñar de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Nunca. Yo solamente presento la información. Él tiene su enfoque, ella tiene su enfoque, yo tengo mi enfoque. Ahora, sí, ellos me dan el privilegio que si enseñan algo que yo veo que está fuera del orden de cómo lo aprendieron, traer una sugerencia, recomendar algo, pero nunca imponerlo. Ellos saben que nunca le impongo nada. Y si yo puedo hacer eso con mis estudiantes que me han dado el privilegio y la confianza de poder hacerlo con ellos, ¿por qué ustedes como estudiantes no me dan el honor o de repente la oportunidad de explicar algo que a lo mejor no entienden? ¿Me están siguiendo? A veces nosotros los maestros hablamos más rápido, a un nivel más alto, porque nosotros pensamos que todo el mundo sabe la misma información, no pretendiendo que sabemos más que ustedes, o ni nunca minimizando que ustedes no van a entender lo que nosotros estamos enseñando. Por eso lo hacemos al nivel que lo hacemos, porque creemos y sentimos que ustedes tienen ¿cómo se dice? How do you say the word? You have the capability, la capacidad de seguir ese nivel de educativo que no se ofrece en muchos lugares. Eso lo puedo decir. Quería dar un tipo de sugerencia, un tipo de consejo, un tipo de corrección, porque si nos visitan y después se van y escucho que están hablando de cosas que no tuvieron por lo menos respeto de decir, mira, no entendí esto, no estoy de acuerdo con esto, para nada, ¿puedes explicármelo? Ok, pues lo hacemos. Si después no te gusta, pues no hay ningún problema, pero denosle la oportunidad de poder explicarlo mejor. Y todo el mundo sabe acá que si nosotros decimos algo que está equivocado y pensamos que estamos correctos y después nos corrigen, lo arreglamos. ¿Estamos de acuerdo con eso, familia? Quiere decir que aquí el ego no va por encima de nadie, porque aquí los que deben tener el ego más grande son los pastores, que son los líderes, y mira, están sentaditos ahí siempre todos los sábados. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los líderes de la congregación, el ego de ellos no se convierte en su amo, sino se convierte en su siervo para aprender de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo de ellos y aprender igual? ¿Me está siguiendo? Ok, entonces con esto vamos a hablar acerca de la parashá esta semana y vamos a introducir la metodología 102. Okay, que ya tú la conoces, ustedes la conocen. Nos hemos enfocado en esta metodología como el fundamento de lo que estamos haciendo, y esto no va a dejar de ser. Pero le vamos a añadir otra metodología que va a ser la escalera contextual. ¿Ok? Hermano de Venezuela que compartió esto conmigo, Coba creo que se llama, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre de él. Ángel. Y él comenzó, igual que esta metodología fue con la ayuda de Antranik y lo desarrollamos
Entonces, aquí, él me dio unos puntos y aquí, allí, y nosotros le añadimos lo demás. De ahora en adelante, por el resto del año, quiero enfocarme en tratar ahora de desarrollar el otro aspecto de la metodología. Es como las teclas blancas y las negras. Tienen su función, ¿verdad que sí? Pero usted tiene de esto allá abajo. Yo no sé para qué trabaja eso. De vez en cuando yo veo que ellas hacen y yo digo, ¿pero para qué eso? Tiene una función, ¿no? Entonces, usted le enseña lo más básico y después lo más avanzado, ¿sí o no? Pues entonces, para poder entender cómo que la hermana Lisa enseña, como Rafi enseña, como yo enseño, y como la hermana Pastora, y como Daniel va a enseñar, y otros, mi hijo, y otros que están acá, queremos estar en la misma... si entendemos la base, todos podemos seguir. Entonces, vamos a continuar, y mis estudiantes en las redes, por favor, consideren que esto es añadiendo a lo que ya aprendimos en esta aplicación, los círculos de lo que es la metodología de las esferas. No tengo que repetirlo y ustedes lo saben. Hemos hablado acerca de esto y la tenemos aquí con un propósito, porque es la base de lo que estamos tratando de estudiar. ¿Ok? Eso nunca va a dejar de ser. Pero una persona que quiere ir a otro tipo de nivel educativo, que quiera seguir con nuestros estudios, pues aquí vamos a estar hablando acerca de lo que yo utilizo cuando yo enseño, mi forma de estudiar, para compartirlo con ustedes. Si les interesa, de repente pueden usarlo, porque es solamente una forma que yo estudio, no es ni la mejor ni la única, es una forma que yo estudio. Ok. Primero, tenemos que entender el texto bíblico, pero el texto bíblico incluye un contexto que generalmente no se cubre. Por cierto, la parashá de esta semana va a ser, y necesito todo el tiempo hoy. Quiero establecer esta primicia para así seguir, ¿ok? Otra cosa, tenemos que estar conscientes que Shabbat es Shabbat. Tenemos que dejarla, siempre todo es un ajoro. ¿Ok? Shabbat es Shabbat. Si vamos a seguir guardando el Shabbat, observando el Shabbat, ¿sabe? Por eso es un 24 horas. No quiere decir que vamos a estar aquí 24 horas, pero vamos a hacerlo con balance, porque queremos hacer liturgia, queremos hacer la música, la enseñanza. Si se hace un balance, no se puede cortar una con la otra. Pero poco a poco vamos aprendiendo para poder hacerlo bien. ¿Me están siguiendo? Y así lo podemos desarrollar. Como tú haces ejercicio la primera vez, haces 2 con 2 libras y no puedes. Y después hacemos 25, pensamos que somos más fuertes que todo el mundo. Okay, poco a poco, okay. El texto bíblico contiene un contexto de una de esos escalones que están allí. Una escalera de lo que es la forma en la cual yo, cuando veo un verso, eso es lo que yo pienso. Yo digo, ok, si estamos hablando del templo, estamos hablando de un mapa, tiene que haber un aspecto arqueológico, bíblico, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo. Contexto del libro o la carta significa a quién fue escrita la carta, cuándo fue escrita la carta, por qué fue escrita la carta, quiénes era la gente que recibió la carta, dónde vive la gente. Dónde vive la gente representa el contexto geográfico. Para entender la gente, el contexto arqueológico. Para saber cómo vivían, el contexto cultural e histórico. No te puedes escapar de ella. El miércoles hablamos del libro de Corintios, ¿sí? ¿Cuánto aprendieron el miércoles? ¿Verdad que sí? Y cubrimos cada una de estas. No tenemos que tener miedo al estudio y pensar, es tan profundo, mucha información. Bueno, no estábamos quejando que había hambre y que teníamos sed en el sistema religioso. Nos quejamos si no tenemos y nos quejamos si tenemos. Vamos a tratar ahora de desarrollar una forma en la cual usted, a su propio nivel, puede desarrollar la fuerza o la estamina de continuar y seguir entendiendo el tema. ¿Me están siguiendo? No todo el mundo entrena igual, pero todo el mundo hace el mismo ejercicio. ¿Sí o no? Otros corren no tan rápidos. El que corre rápido, pero tiene que correr. Mueve los brazos, levanta las piernas. Si no mueve los brazos, levanta las piernas, no puede caminar ni correr. ¿Sí o no? Pero todo el mundo tiene que hacerlo. Estamos corriendo tan rápido, yo quiero correr a su velocidad. No tiene lógica. Aprenda cuál es su nivel, de cuál rápido puede caminar y camine ahí hasta que sea más rapidito, tenga más fuerza y pueda seguir. Entonces, de ahora en adelante me gustaría considerar que los maestros, en la forma que usted lo pueda hacer, que cuando estudiemos podamos señalar una de las escalones.
No quiere decir que te tienes que quedar en la escalera todo el estudio, sino, ok, familia, estamos ahora, recuerde, estamos hablando del escalón de historia geográfica. Perfecto, contexto geográfico. Y habla un poquito y sigues por ahí. Eso es lo que vamos a hacer hoy. El estudio de hoy, yo quiero que ustedes traten de recordar las escaleras. De repente ya usted sabe arqueología o cultura o historia, geografía, y se quiere enfocar en el templo. No tiene que estudiar los primeros escalones porque ya lo ha estudiado. Pero muchas veces personas descartan información porque nunca la han estudiado, entonces no hacen la conexión. Estoy haciendo una introducción larga con esto a propósito, porque queremos salir de nuestro nivel de comodidad de educación bíblica, que es, habla 2 versículos, dices algo espiritual, 3 aleluya, un gloria a Dios y te vas para tu casa. Tremenda experiencia que tuve hoy. Y el miércoles necesitas otro cántico y otro gloria a Dios para que te aguante hasta el sábado. No, queremos hacer algo que cuando usted salga diga, entiendo qué tengo que hacer mañana, entiendo qué tengo que hacer cuando me levanto, entiendo qué hacer cuando se ponen difíciles las cosas, ¿ok? Entonces, la parashá de hoy, que habla acerca de los leprosos. Los leprosos nunca podían entrar en la ciudad, especialmente Jerusalén, nunca podían entrar en el templo en su condición, no podían tocar a otra persona, debía decir inmundo, inmundo constantemente, y eran excluidos de la ciudad, de la comunidad. Es una persona impura. ¿Okay? Si leemos el libro de Deuteronomio capítulo 28, nos explica qué es la causa de las tales enfermedades. Hace un contraste cultural. Ahora vamos a comenzar, recuerden, vamos a trazar la escalera a través del estudio. Repite conmigo: arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, geográfico, del templo, contexto del libro carta, contexto del capítulo. La razón por que le pido que lo repitan es porque uno aprende haciéndolo. Lo ves, lo haces, lo dices. ¿Ok? Es la forma que uno aprende. Entonces quiero que ustedes aprendan a trazar los temas y puedan identificar. Eso es un punto importante en la escalera. De repente el geográfico le llama la atención a Lisa, pero el histórico le llama la atención a Rafi. El litúrgico, seguro, donde quiera que tú pares a Rafi, el litúrgico va a ser céntrico para él. Eso no es malo. Pues le enseño el templo. ¿Cuál fue la tarea que te di, Rafi? ¿Qué fue lo que te dije acerca de la liturgia? Porque esa es su pasión. Entonces de yo tratar de acomodarlo a él a lo que me apasiona a mí, un maestro trata de buscar la manera de que él pueda seguir subiendo en su pasión utilizando los mismos recursos. Yo te dije que estudiara ¿cuál? ¿Qué mucho te ha ayudado en la liturgia? Yo le dije, el tratado de Tamid, que habla del templo, te explica exactamente cómo la liturgia se hacía en el templo. Y así tú puedes guiar a la comunidad como si estaban entrando al templo simbólicamente, porque no hay templo hoy. Y hasta le di el recurso que él tenía que comprar para que aprendiera cómo los judíos mismos lo entienden. Pues él lo hizo. Pues ya sé que él es el que se encarga de la liturgia. Ahora tiene un rol, ¿ves? Y dentro de todo esto tú desarrollas tu propio rol. Mi meta es equiparlos a ustedes para cuando no estemos nosotros, que estemos de viaje o lo que sea, que alguien venga a hacer una pregunta y que todos ustedes puedan tener una respuesta antes de que llegue a sus líderes. Así se evitan caos y así se evitan divisiones en una congregación. Tú equipas a la comunidad a entender lo que se está hablando. Cuando viene un lobito, que siempre van a llegar, siempre va a llegar. ¿Okay? El próximo paso son los lobitos que entran. No te preocupes que ya lo estoy esperando. ¿Okay? Eso ocurre en cada congregación. Entonces, mi trabajo es equiparlos a ustedes para saber cómo proteger a los corderitos con información. Cuando vengan a tratar de influirlos con algo que no se alinea con la Biblia, tú le dices, enséñame tu información, valida tu información, enséñame todo, a ver. Y si no llega a lo que es el fundamento que estamos buscando, ya tú sabes que no es legítimo. Y ya no hay caos. No duran, es interesante. Nunca duran en una congregación cuando saben que no pueden meter el cáncer dentro de una congregación. Se van ellos, se eliminan ellos solitos. Después le echan culpa a medio mundo. No todo el mundo es así. Estoy hablando solamente de los lobitos. Hay mucha gente que viene y visita y se van porque pues están en visita y quieren ver y quieren conocernos. Y de repente pues tienen otras congregaciones y estoy loco que sigan viniendo. Salúdenlos.
lo traten bien. ¿Ok? Seguimos entonces. El leproso es un cambio de estatus. Hemos hablado acerca de un estatus revertido, que puede ir de honor a vergüenza a honor, puede ir de vergüenza a honor, de vergüenza, honor a vergüenza o de honor a vergüenza. Nunca en Roca Eterna nosotros nos vamos a disculpar con nadie porque queremos estudiar y queremos educarnos. That's not going to happen here. ¿Ok? Quiero estar bien claro, porque hoy día si tú citas recursos y tú estudias, ahora es malo. En esta congregación, siempre y cuando los pastores me den el privilegio de ayudar con la enseñanza, no nos vamos a disculpar porque queremos aprender. No lo vamos a hacer. Queremos aprender a caminar en la Torá para ser obedientes y para entender el honor que Dios nos ha dado. La historia del leproso tiene que tener un aspecto aquí cultural. Ahora entramos a una de las escaleras. Estoy dando un recurso cultural. Vamos a leer, vamos a estudiar. Lo voy a hacer como el miércoles. ¿Está bien? Quiero que vean esto. Porque estudiamos la Parashá, el libro Levítico. El 90% de la audiencia no quiere estudiar el templo. No les interesa estudiar el templo. Critican el templo, lo minimizan, pero quieren estudiar el libro Levítico. Y yo no entiendo cómo es posible que líderes que van en contra del templo pueden enseñar la Parashá cuando tiene que ver todo con el templo. No tiene lógica. No, es que no lo entiendo. Explíqueme, por favor. Dice, la purificación de la lepra y otras condiciones. Este es de un recurso que se llama Milgram, Jacob Milgram. Okay, Leviticus. Los vecinos de Israel atribuían la enfermedad a una entidad demoníaca que se apoderaba del cuerpo para curar a la persona afligida. Un sanador exorcizaba al demonio, desterrando con él la enfermedad demoníaca. Israel rechazó esta visión de la enfermedad y con ella la visión del médico o mago pagano. La curación procede únicamente de Dios, ya sea directamente o a través de un sustituto, el profeta. Que la enfermedad no es una entidad demoníaca independiente de Dios, ni el ritual es una agencia de curación intrínsecamente eficaz. Tanto la enfermedad como la curación, la dolencia y lo que cura procede de Dios, del Dios único. El ritual, despojado de su poder inherente, se transforma en una purificación simbólica. Esto es sumamente importante que entiendan. Porque vamos a hablar de un simbolismo en un ritual de transición que causa que un leproso venga de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Y cuando tú estudias el antiguo Medio Oriente, el mismo ritual o algo similar ocurría con los hititas, con los mesopotamios, con los egipcios y con los asirios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y las naciones? Mucha gente entra al estudio de las raíces hebreas y se van corriendo por la mano izquierda y nunca regresan. Porque buscan la Biblia para buscar algo, para justificar su falta de creencia. Buscan algo, minimizan la Biblia para no creer en algo, para buscar falta en algo bíblicamente. Cuando en realidad la Biblia fue escrita en un lugar cultural, histórico, geográfico, donde se asimilaba en cultura, en idiomas y rituales de otras naciones. Habían unas diferencias y eso es lo que estamos tratando nosotros de entender. ¿Por qué? Aunque parte del ritual es igual que otras naciones, pero ¿cuál es la diferencia entonces? La que Dios prescribe versus la que los mesopotamios hacían. ¿Cuál es la raíz de diferencia? Lisa, ¿me pueden ayudar si de repente tienen algo que aportar? Esto es importante. Si le das un micrófono a cada uno, por favor, te lo agradezco. Queremos que estemos claros en este punto. Quiero establecer una línea educativa importante. Ya llegamos 2 años. Yo creo que esta parashá es perfecta para introducir lo que es la segunda parte de lo que es la metodología. Porque ahora a veces estudiamos algo y no entendemos. Primero, tenemos que estar claros que la Biblia no fue escrita a usted. Usted no fue la audiencia original. Es para nosotros, pero no fue a nosotros. ¿Estamos claros con eso? Eso es sumamente importante. ¿Ok? No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Pablo no hablaba español. Y Moisés tampoco. Dice, tanto la enfermedad como la curación, la dolencia y lo de la cura
es una purificación simbólica, se convierte en un acto religioso y no terapéutico. Es una provocadora revelación sobre la naturaleza de la enfermedad y la salud. El texto del Levítico atribuye ambas a la misma fuente divina. ¿Cuál es entonces el significado de una impureza sacerdotal? Y si existía el peligro de confundirla con la impureza demoníaca, ¿por qué se mantuvo? Ellos, los educadores, se hacen la misma pregunta. Una pista importante proporcionada por el texto es que las personas enfermas de escamas deben traer una ofrenda de purificación. Ahí entra la primera clave. La palabra pecado es purificación. Purificación. Una persona que transgrede, I forget my Spanish today. I was teaching in English. Transgression, una transgresión a un mandamiento, si es involuntario, si es involuntario y es una traición al convenio, él peca. En otra palabra, él se profana. No puede estar en el espacio sagrado. Okay, si una persona comete una transgresión a un mandamiento involuntariamente, tiene que traer una ofrenda de culpa. Y también a veces una de paz o de purificación, de pecado, que es purificación. Pero una mujer que da luz, o una mujer que está en su estado de impureza, que está impura, pero ella trae una ofrenda de purificación, pero se traduce como pecado. El problema es que no te explican que no es un pecado de transgresión, sino que lo que es pecado, hataat, puede significar una transgresión que te profana o algo que ocurre naturalmente en el cuerpo, que no es una transgresión, sino una función normal del cuerpo que te profana. Los dos te profanan. Uno es voluntaria en el sentido de que incondicionalmente o involuntariamente, tú cometiste una transgresión que te profanó, entonces necesitas la ofrenda para los dos. Lo único que en una tú tienes que pagar un tipo de restitución y el otro no, porque es un proceso, función normal de una persona. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ya ahí mismo con la palabra y la definición de la palabra pecado nos ayuda grandemente. Por eso cuando una persona dice, no, que Jesús murió por todos mis pecados, yo digo, ¿cuál de ellos? Un señor la semana pasada se enojó conmigo, se ofendió porque él me habló acerca del templo y del velo del templo. Yo le dije, ¿cuál de los velos fue? Eso es una falta de respeto que usted me conteste con una pregunta. El señor al lado mío le dice, pero Yeshua no contestaba con preguntas, no entiendo. Y la señora le dice, no, es que él está tratando de saber si usted estudia el templo para saber cómo contestar. Y yo dije, exacto, así que yo siempre estudio. ¿Cuántas veces yo hago preguntas aquí? Ok, el problema es que la metodología, si no la entiende, van a ser como un choque. Entonces, cuando entendemos el ritual de Metzogá, de lo que es el leproso, se contestan muchas cosas si entendemos el concepto de por qué tenía que haber, por ejemplo, una ofrenda de culpa para el leproso, pero también de pecado. Cuando el pecado en realidad es purificación, porque ya trajo una de culpa. ¿Me están siguiendo? Si no entendemos los sacrificios, lo que acabo de decir no tiene sentido. Pero estudiamos el libro Levítico y hablamos de que Yeshua fue el leproso. ¿Sabía ustedes que en el Talmud de Babilonia, se me olvidó, creo que Sanhedrin 98a o b, nos dice acerca de Isaías 53 de que el Mesías se sienta como el Mesías leproso? Uno de los nombres del Mesías es el leproso. Yo lo tengo, te lo enseño más tarde. Que se sienta, otro comentario del Talmud dice que se sienta a la puerta del Edén como el Mesías leproso. Y te citan Isaías 53 como el Mashiach va a tomar la aflicción del pueblo de Israel para justificarlos, para purificarlos. Entonces, seguimos leyendo. Dice, ¿están conmigo? Ok, tres de ustedes, aleluya. Una pista importante proporcionada por el texto es que las personas enfermas de escamas deben traer una ofrenda de purificación, que lo implica que han contaminado el santuario. Levítico 16 dice que el pecado de Israel, las iniquidades y transgresiones profanan el santuario, sea involuntaria o sea una función del cuerpo que te profana,
profanas el lugar sagrado porque estabas en la esfera de la muerte, caíste aquí y no puedes entrar a la esfera de la vida, que es el templo y la ciudad de Jerusalén, porque es santa. Te está enseñando cómo va a ser en el milenio. El templo te enseña el microcosmo de cómo vamos a vivir en el jardín en Edén con Dios después del milenio. ¿Ok? Dice, así, en este caso, como en todos los casos de impureza ritual, nos enfrentamos a la oposición binaria entre santidad e impureza, que simbolizan las fuerzas, oigan, de la vida y de la muerte, ¿ve? Respectivamente. El rito del ave se mantuvo no solo por la razón negativa de que las masas, en su mayoría no monoteístas, insistían en él, sino porque desde el punto de vista sacerdotal presentaba de forma vívida la contundente y la propia batalla y la victoria de la vida sobre la muerte. Todo tenía que ver con el inframundo. En el templo era diferente. El sacerdote estaba tratando de enseñar que no hay poder en el inframundo porque es el Dios de Israel que tiene la soberanía sobre la vida y la muerte. El conflicto cósmico en estos rituales se acababa. Solamente había un victorioso, el Dios de Israel. Todo esto estaba diseñado para que psicológicamente pudieras entender de dónde proviene la vida y que tú no tienes que tener ningún tipo de miedo a ningún poder demoníaco. Hoy en el sistema religioso cristiano le dan más crédito a los demonios que el mismo Dios en una iglesia, buscando por un demonio en cada esquina. Cuando en realidad Deuteronomio 28 claramente te dice que si obedecemos tenemos bendición, pero si desobedecemos todas estas maldiciones vendrán sobre nosotros. Quiere decir que la maldición que viene es por la desobediencia a un convenio, no por ningún poder de demonios. Eliminando la posibilidad que si estoy en la Torá, el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida, porque entonces qué beneficio es vivir para el eterno si él puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿No recuerdan la historia de Job? Tuvo que pedir permiso. ¿Creemos nosotros en el poder del Eterno? Entonces tenemos que creer que ninguna arma forjada tiene autoridad sobre nosotros si caminamos en la obediencia y en la voluntad del Eterno. Pero ¿cómo lo hacemos si no entendemos qué es la voluntad y cuál es la obediencia? Si no entendemos cómo trabaja el templo, si no entendemos lo que es santidad, si no entendemos lo que es un mandamiento y lo que es un estatuto. ¿Están conmigo? Entonces, seguimos leyendo. Dice, todo el proceso de purificación no es más que un ritual simbólico, un rito de transición que marca la transición de la muerte a la vida. Lo mismo que yo llevo diciendo todo el tiempo. Esto es un recurso, ¿ok? Y dice, cuando los celebrantes salen del reino de la impureza fuera del campamento, son devueltos primero a su comunidad, luego a su hogar y finalmente a su santuario. Han pasado de la impureza a la santidad, de la muerte a la vida. Al hacerlo, se reintegran a sus familias y se reconcilian con su Dios. Ese ritual es lo que te ayuda a que todo el mundo vea que usted ha pasado por un ritual de transición que lo llevó de la muerte a la vida. El matrimonio es un ejemplo perfecto. Te comprometes, hacen la boda. La boda es el ritual de transición que ahora hay testigos. Y la boda es el ritual que se hace para enseñar a todo el mundo en la audiencia que cualquier producto, el fruto de este matrimonio, los hijos, son el producto de este convenio. Y todo el mundo sabe que ha sido bendecido por Dios y por su familia. Y nadie va a cuestionar que el esposo es esa persona. El esposo va a tener el honor, que es el padre. Y por eso lleva el nombre. ¿Sí? Ok. Están bien calladitos hoy. Se requieren 3 ceremonias de purificación distintas para el leproso. Para el primer día, lo voy a repetir ahorita rapidito, pero tengo que leerlo aquí. Quiero que vean los recursos. Este es el contexto cultural, contexto histórico de la escalera. A veces no podemos descartar de esta forma, estas cosas. Para establecer una base fundamental, tenemos que establecer un fundamento educativo. Tenemos que dejar de inventar las cosas. El caos que está ocurriendo hoy día en nuestros rangos es porque hay personas enseñando temas que no en realidad estudian.
Y si lo estudian, lo quieren poner en sus binoculares porque no están conforme a como el sistema del judaísmo lo hace, que llevan practicándolo sobre 3,000 años. Porque es parte de lo que es el remanente de la teología del reemplazo que todavía queda dentro de nosotros, que no queremos aceptar. ¿Ok? Dice, se requieren 3 ceremonias de purificación distintas. El primer día, versículos 2 y 8 de ese capítulo, también se invocan las casas, para la purificación de cualquier tipo hasta de hongo. ¿Ok? Para el séptimo, el versículo 9, el séptimo día, y para el octavo día. Esto es interesante. El ritual del primer día lo realiza el sacerdote fuera del campamento o ciudad del que ha sido desterrado la persona afectada. Se sumergen madera oigan esto, ¿madera de qué? Cedro, hilo, carmesí y un pájaro vivo en una vasija de barro que contiene una mezcla de agua manantial y la sangre de un pájaro sacrificado. La persona curada o la casa es rociada con esta mezcla 7 veces. Interesante. Tras lo cual se libera el pájaro vivo. Este es el ritual de cómo se hacía cuando ya se estaba purificando una persona de lo que era lepra. No la lepra moderna, estamos hablando de la lepra antigua. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. La persona curada es admitida en el campamento o ciudad después de lavar su ropa, afeitar todo el pelo y bañarse. Eso es una nueva creación. Pero aún no se le permite entrar en su residencia. Eso se le permite al séptimo día, después de afeitarse una segunda vez, lavarse y bañarse de nuevo. El octavo día lleva al santuario con aceite, semola y ovejas para diversas ofrendas que se ofrecen en el siguiente orden: ofrenda de reparación, ofrenda de purificación, quemadas y cereales. ¿Ve? Ok, interesante que cuando nosotros fuimos excluidos de la esfera de la vida, ocurrió aproximadamente 6,000 años atrás. Pensamos que la humanidad tiene ahora mismo 6,000 años desde que Dios le dio función. No sabemos cuándo creó el universo. No sabemos cuánto tiempo la tierra lleva aquí, porque Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Está diciéndonos que ya estuvo acá, pero no tenía función. ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Entonces, si seguimos el plan de la primera semana, quiere decir que ya estamos terminando el año 6,000. Fuimos excluidos en el primer año, que fue el año 1000, cuando Adán pues pecó y salió de la esfera de la vida y fue a la esfera de la muerte. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, cuando eso ocurre, viene Yeshua al final del tercer día, al final del cuarto día, 4,000 años. Hace el trabajo de redención y de la primogenitura, restaurar al primogénito. ¿Okay? El Eterno lo resucita a los muertos. Y después el libro de Hebreos habla acerca de él como un sumo sacerdote, que a través de él y de su sangre nosotros ahora hemos sido purificados para poder entrar al reino, porque la muerte de Yeshua nos prueba, ¿ok?, que él vivió como un hombre justo y moral. Injustamente fue acusado y Dios lo vindicó con la resurrección, probando una vez para siempre de que la humanidad, siguiendo la Torah, puede vivir moralmente puros y justos, y Dios te va a vindicar. Ese era un lugar para aleluya, gloria a Dios. No creo que me captaron bien. Esto es importante. Entonces, es interesante que ahora todos ustedes, nosotros, todos tenemos lepra, muerte. Todos estamos lejos de aquí. Hemos sido prometidos la vida eterna. Y la vida eterna va a tomar lugar ¿dónde? En el espacio sagrado ¿de quién? ¿De quién? ¿Ese espacio sagrado de quién? Del Eterno, ¿no? Pero la muerte, ¿puede morar allí? Entonces, por eso es que la muerte tiene que ser derrotada. Hemos hablado de esto todo el año. Ahora es que se tiene sentido, porque estamos leyendo el leproso. Está fuera del campamento, no tiene conexión con los santos, con la familia. No puede entrar al templo, no puede entrar a la ciudad. Nadie puede ni tocarlo. Estoy impuro. Esa es nuestra condición antes del Mesías. Esa era nuestra condición antes del Mesías. Entonces, tenemos que considerar que aquí al octavo día, entonces, después que pasa por el ritual de transición, hay diferentes, the rite of passage,
And then the part of incorporation, separation. Separación, aquí estamos todos. En lo que es el ritual de separación, estamos fuera, acá. Vivimos ahora y confesamos a Yeshua como nuestro amo y que Dios lo resucitó de los muertos. Transición. Estamos en una transición. Estamos aprendiendo cómo caminar de acuerdo a la Torah, aprender lo que es santo, lo que es profano, lo que es puro, lo que es inmundo, todas esas cosas, ¿no? Pero nos selló con su Espíritu. ¡Pum! El Espíritu Santo nos separa a nosotros como su pueblo para que podamos eventualmente entrar a la incorporación. ¿Dónde? Incorporarnos ¿a dónde? Al Edén. Eso ocurre más tarde. Venga el Mesías, comienza el proceso cuando los 1000 años terminen. En el 7º año, recuérdate, 7000 años, porque el Mesías va a reinar en el año 7000. ¿Me están siguiendo? Cuando se acabe el año 7000, Apocalipsis 21 se activa. Dios mora en la tierra porque la muerte ha sido derrotada. Y no menciona un templo para nada porque la tierra va a regresar a su estado como estaba antes que Adán pecara. El ritual de lepra te está enseñando exactamente eso. El ritual del leproso para ser incorporado en la comunidad te está enseñando el plan de Dios profético para poder derrotar la muerte. ¿Por qué? Porque aquí se usa lo que es el hilo carmesí, madera de cedro. Es lo mismo que se usó para Egipto cuando se puso la sangre en los linteles. Y lo mismo que se usa cuando eres rociado con las aguas y las semillas en las cenizas de la vaca roja. ¿Para qué es eso? El hisopo, para contaminación de muertos, es un antibacterial. Quiere decir que estos elementos es para una conexión que usted o yo hemos tenido con la muerte, porque la muerte no puede estar dentro del campamento de Dios. La ciudad de Jerusalén se suponía que enseñara eso. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, lector. ¿Me están siguiendo, familia? Está la introducción y ahorita se pone bueno, yo espero. Y sucedió que mientras viajaba hacia Jerusalén, estaba pasando por la región entre Samaria y Galilea. Y entrando él en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a cierta distancia y alzaron sus voces diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos quedaron limpios. Pero uno de ellos, cuando vio que estaba sano, se volvió alabando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y él era samaritano. Entonces Yeshua respondió y dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? No se encontró a nadie que volviera y diera alabanza a Dios excepto a este extranjero. Y él le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. No lo tocó, le dijo que fuera ¿dónde? Mostramos a los sacerdotes. ¿Por qué Yeshua le dijo va y muéstrate a los sacerdotes? ¿Por qué no dijo eres limpio? ¿Podía Yeshua legalmente decirle que eran limpios? Ellos tenían que pasar por el ritual de incorporación, ¿no? El ritual de transición. Legalmente, de acuerdo a la Biblia, Yeshua sí extendió la mano de sanidad, pero él no podía hacer el ritual, porque en la tierra él es de la tribu de Judá y no de Aarón. Solamente los hijos de Aarón podían hacer el ritual. Pero es interesante que para toda la humanidad, para Israel, solamente el hijo de Aarón podía hacerlo. Pero para toda la humanidad, Yeshua, fuera de la tierra, en el tabernáculo celestial, donde Aarón no tiene una soberanía y no tiene autoridad. Entonces Yeshua pudo hacer la purificación por toda la humanidad, porque él está fuera del ámbito de la tierra. Porque hay un templo en el cielo. ¿Me están siguiendo? Necesito que estén conmigo. Entonces la pregunta es esta. Ya hemos cubierto algunos puntos de la escalera. Ahora vamos a entrar a otra. Tenemos que aprender que ¿quiénes eran los samaritanos? Está mencionado que fue caminando por la región entre Samaria y Galilea. Si fuiste conmigo a Israel, ¿sabes dónde es eso? Ok, pero ¿sabes la historia de ese lugar? Ese es el punto. Hay 10 leprosos. Son las 10 tribus de Israel. Puede ser, sí, obvio, las 10 tribus, pero eso no es el punto. Nos enfocamos en las 10 tribus, perfecto. ¿Y el resto del mundo?
Porque Yeshua no solamente vino a las tribus de Israel. Él no ha venido sino a las 10 tribus, pero después Él envió a todas las naciones, ¿no? Entonces aquí hay otro mensaje. Tenemos que entender la historia para entender por qué el milagro que Él lo hizo. Ok, vamos a la historia. ¿Esto cae bajo qué? Esta información cae bajo qué en la escalera educativa que estamos usando nosotros. ¿Perdón? Texto histórico, aleluya. Dice, el cautiverio asirio devastó la identidad nacional, religiosa y cultural de las 10 tribus del norte. El cautiverio, y por eso fue que Yeshua le dijo, este extranjero vivía en Israel, hablaba en hebreo y arameo, porque Yeshua dijo, este extranjero. Esa es parte de la discordia entre los judíos y los samaritanos, que los judíos no pensaban que ellos eran legalmente israelitas, y los israelitas y los samaritanos no respetaban la autoridad de los judíos en Jerusalén, ni el templo, ni el Sanedrín, ni el calendario, ni las fiestas, ni nada. ¿Suena familiar eso? Es interesante que fueron los efraimitas los que trataron de sabotear. No, los sabotearon fue con el rey de Persia. Cuando Nehemías, cuando Esdras, Zorobabel y esa gente vinieron de Babilonia, y de repente ahora pidieron, los efraimitas le pidieron a Esdras y a esa gente, queremos ayudarte. No puedes ayudarnos, no puedes. Y se fueron rapidito. Lo que estaba hablando anteriormente, se fueron y enviaron carta ya al rey. No, que no quiere que ayudemos. No lo apoyes más. Dieron un lloriqueo allá que el rey dijo, no quiero ningún tipo de drama, ya paren eso ya. Es que no podían ayudar porque la ciudad es santa. La pared es santa, solamente los hijos, porque no entendían el protocolo del templo, se quejaron con el rey. Si entendían el templo, hubieran entendido que solamente los hijos de los hijos de Aarón podían construir parte del templo y tenían que construir la pared de la ciudad. Rafi. Se confabularon con los árabes. ¿Repite eso de nuevo? Se confabularon con los árabes. Eso es verdad. Igual que ocurre en el sistema religioso, que hay muchas giras cristianas que no van al área judía. ¿Sabías eso? Hay giras cristianas que se quedan en hoteles árabes con choferes de autobuses árabes y en realidad no le dedican tiempo al área judía. Eso ya es parte de ellos. No quiere decir que son gente mala, sino pues parte de las dogmas y la teología. Esa es otra conversación. Seguimos. Dice, el cautiverio babilónico de Judá al sur en el 587 antes de la era común solo agravó el destino de las personas que finalmente llegaron a ser conocidas como los samaritanos. El efecto combinado del cautiverio asirio y babilónico resultó en la extinción parcial de un gran segmento de la población judía en Israel. Con el tiempo, como se explicará más adelante, con la llegada de los colonos, los habitantes de la tierra se volvieron extremadamente diversos en sus identidades étnicas y religiosas. Tanto que los judíos que regresaban del exilio en Babilonia consideraban a muchos como gentiles. Eso de acuerdo a la gente y el Nuevo Testamento, la guía ilustrada de Hendrickson. Dice, Sargón, un rey, el sucesor de Salmanasar, asesinó a decenas de miles de judíos en el reino del norte y luego se llevó a miles de israelitas a Asiria. Segunda Reyes, capítulo 17, versículos 3 y 6, capítulo 18, versículo 9, Antigüedad de los Judíos, libro 9, párrafo 259 y el 277. Tales deportaciones continuaron bajo Esarhadón y Ashurbanipal. Ese Ashurbanipal es un diablo ese tipo. Eso es lo peor que había, pana. Anyway, seguimos. Después de agotar severamente la región de judíos, al menos 5 nacionalidades diferentes fueron importadas al norte de Israel. Segunda Reyes 17:25. La mujer samaritana, ¿cuántos esposos tenía? Y el que tiene ahora no es tuyo. ¿Me está siguiendo? Habían 5 nacionalidades. Se habían vendido en la cultura de otros países. Ok. Y dice, ahora entendemos lo que dice ahora, por qué Yeshua le dijo eso. Que la historia está muy envuelta en lo que Yeshua está diciendo. Yeshua conocía la historia de ellos. ¿Por qué nosotros no la conocemos? Dice, al menos 5 nacionalidades diferentes fueron importadas al norte de Israel. Segunda Reyes 17:24. ¿Me puede buscar ese versículo, hermana, por favor?
Segunda Reyes 17:24. Los enumera como Babilonia, Cuta, Agua, Hamat y Sefarbaim. También Antigüedad de los Judíos, libro 9, 277 al 290. Y libro 10, párrafo 184 al 185. Yo le voy a decir algo. Yo quiero darle honor, darle gracias al Todopoderoso por darme el privilegio de tener un maestro como Joseph Good. Quiero hacer este paréntesis. Yo estoy tan agradecido con el Todopoderoso de poner ese Señor en mi vida, porque de verdad me ha ayudado mucho a prepararme y a ser mejor maestro. Y también quiero hacer una observación. Quiero también darle las gracias a un estudiante que yo tengo, se llama Juan Suaste. ¿Okay? No solamente él ha dedicado tiempo estudiando, dedicado, y aprecio mucho su amistad, aprecio mucho su hermandad y su lealtad. Y se está convirtiendo en un gran maestro. Hoy yo lo escuché. Mientras estaba escuchando digo, wow, tú sabes, para mí es un honor poder compartir algunas cosas y ver que otros lo enseñan a veces hasta mejor que uno. Y para mí eso es un gran honor. Saber que él se va a convertir en uno de los que va a llevar a este movimiento más lejos que yo. Y que el Eterno lo va a bendecir. Yo espero que aquí levante otros también. Que eventualmente yo me siente también a aprender. Yo quiero aprender de otros. Y leyendo esto, me doy cuenta lo agradecido que soy de mi maestro. Y por eso trabajo fuerte. Y cuando él oiga de mí en algún lugar, que alguien traiga una palabra positiva para que mi maestro se sienta también orgulloso y agradecido al Eterno por darnos estudiantes que podamos trabajar juntos. Léame ese versículo, por favor. Segunda de Reyes 17:24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Quiere decir que ahora cuando hablamos acerca de la mujer samaritana y que Yeshua le dice, sí, tú tienes 5 esposos y que tienes ahora no es tuyo, ahora entiende quién está hablando. ¿Okay? Otros reinos. Seguimos. Posteriormente, en el 430 antes del Mesías, Manasés huyó a Samaria y se embarcó en la creación de una cita de adoración rival cerca del monte Gerizim. Okay. Finalmente, 100 años después de que Manasés fuera expulsado del templo de Jerusalén, Alejandro Magno aprobó la construcción de un templo samaritano en el monte Gerizim en el año 332 ante la era común. Este templo estuvo en pie durante más de 200 años, hasta que Juan Hircano lo destruyó en el año 128. Parece que los samaritanos habían apoyado previamente a Antíoco Epifanes en su campaña contra Jerusalén. Quiere decir que todo es un conflicto político. Eso es algo que no añadimos en la escalera. La Biblia es un documento legal que tiene que ver con mucho en política, la gente no lo sabe. ¿Okay? Seguimos. Entonces, ahora que salimos de la historia del contexto histórico, porque Yeshua sanó a 10 leprosos samaritanos, sabemos quiénes eran, sabemos a dónde tenían que ir, que todavía no estamos hablando acerca de eso. Vamos a cubrir acerca por qué Yeshua los mandó que fueran a ver el sacerdote. ¿Por qué eso es importante? Ya, estaba en el área del norte, sabemos dónde estaban geográficamente. ¿Ok? Tenemos mucha historia arqueológica que puede ayudar en eso. Ahora, sabemos quién es la audiencia. ¿A quién le estaba hablando él? Él le dio una dirección, vayan a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué contraste! Ellos tenían un templo en Siquem, ahora ellos tienen que decidir a quién van a servir. ¿A lo que ellos piensan en Siquem o lo que Dios quiere que se adore en Jerusalén porque Dios lo estableció y el mismo Yeshua los envió a Jerusalén? ¿Por qué no le dijo, preséntate al sacerdote en Siquem? Yeshua no le hubiera dicho eso, porque ellos no tenían la autoridad, porque ellos no eran legítimamente hijos de Aarón para hacer eso. Tiene que ser de acuerdo a la Torá en Jerusalén. Ok, ¿dónde iba? Vamos a hablar de arqueología. Ahora estamos en la escalera arqueológica. Estamos viendo el templo, contexto del templo. ¿Por qué? Porque había un cuarto que se llamaba The Leper's Chambers. Metzoga, Lishkat Metzorim. ¿Ok? El cuarto de los leprosos. Pero se dice que la lepra no se sanaba mucho. No muchos leprosos se sanaban.
Entonces tenían un lugar en el templo. Por cierto, no podías entrar a esa parte del templo porque estamos viendo el Soreg, y en el Soreg ningún gentil podía pasar y ninguna persona impura podía pasar. Quiere decir que para que esos 10 leprosos pudieran ser proclamados o declarados limpios, tenían que pasar por un ritual de transición del templo. Nadie más los podía a ellos hacer proclamar o declarar puros. Es un orden. ¿Ok? Estaba el chamber, el cuarto de los nazarenos, y estaba el de los leprosos. Y debajo de ese cuarto de leprosos, ahí, ¿ok?, a la mano derecha arriba, se encuentra, de acuerdo a la arqueología, la cisterna número 27, que son 21 pies de alto. ¿Ok? 11 pies de ancho. Y no recuerdo qué largo es. ¿Ok? Es interesante porque ahora hay una cisterna que en la aplicación tú lo puedes ver. Debajo de este edificio hay una cisterna, debajo de ese cuarto, donde había una piscina de inmersión para un leproso. Tenía que hacer inmersión fuera, pero también ahí hacía inmersión. Lo podemos ver en la aplicación. ¿Ok? La inmersión la hacía después. El micrófono, por favor. ¿La inmersión la hacía después de ser declarado limpio? Ahorita se lo voy a explicar. Buena pregunta. Entonces, Yeshua le dice a los leprosos que vayan a ver el sacerdote. ¿Cuáles son los protocolos del templo para los leprosos? Eso proviene de esos recursos. Las leyes saras en la Parashá Metzogá. ¿Ok? Ese libro se puede conseguir. Por cierto, si vas al internet, lo consigues gratis. Puedes ir a Google y pones esa información. El escritor se llama Menachem. Open Menachem. ¿Ok? Lo puedes buscar. Y lo puedes. Ahora, no está en español. Yo tuve que agarrar cada página, tomarle una foto y después traducirlo. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a aprender cómo ellos tenían que pasar por el ritual de separación, ritual de transición y el ritual de incorporación. ¿Ok? Y se requiere el contexto del templo para entenderlo. Ya hemos cubierto el contexto histórico, arqueológico, cultural. ¿Ok? Ahora vamos entrando. ¿Y cuál me faltó? Geográfico. Ahora estamos con lo que es el templo. Están viendo como un simple relato de la Biblia acerca de un milagro. Incluye mucha información que muchas personas no quieren o no entienden que deben estudiar. Entonces, ¿por qué me voy a sentir mal? Porque yo quiero que usted vea la narración completa. Es como agarrar una foto y solamente tomarlo usted, pastor, y ahí y no se ve nada más que usted y la pastora. La Torah se tiene que ver amplia, y por eso hay tantas denominaciones. Las denominaciones son porque ellos quieren ver la Biblia de acuerdo a sus binoculares, a su percepción. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando entramos a la Torah todo cambia. Todo cambia. Anualmente todo cambia. Si estudias la Torah de verdad, todos los años tiene que cambiar. Aprendemos algo nuevo. Amén. Ok, entonces, ¿quieren aprender cómo se hacía en el templo? Sí. Aleluya. Aleluya. Hay pocos que se ríen. Yo fui a un lugar en Jamaica donde no querían decir amén a nada, porque pensaban que amén era algo malo. Ok, en vez de Amón en Egipto, pensaban que amén venía, anyway, es otra cosa. Entonces, cada vez que en vez de decir amén, decían aleluya, aleluya. Se pasaron diciendo aleluya todo el servicio. Yo decía, qué raro. Para ellos, aleluya era el amén. ¿Me está siguiendo? Así que, aleluya. Ok. No me extraña, ok. Dice, examen del leproso por el sacerdote. El proceso de convertirse en tahor toma 8 días. Tahor es limpio, puro. ¿Ok? Tamei ve tahor. Si puede buscar Levítico capítulo 10, capítulo 10. No, sí. Ya va. Levítico
¿Cuándo fue que se murieron los hijos de Aarón? El 10 fue. Sí, el 10, sí. 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Ok, ve? Tenemos que aprender a discernir entre lo mundo y lo puro y lo profano, eso. Santo y profano. El proceso de convertirse en limpio toma 8 días. 8 días. Recuerda que la lepra representa ¿qué? ¿La vida o muerte? Perfecto. Sabemos eso. Ok. 8 días. Perfecto. Tenemos que hacer conexión con el plan de Dios profético. Ok. Un leproso no puede comenzar el proceso de limpieza sin la decisión del sacerdote. ¿Será posible que por eso es que el libro de Hebreos habla de Yeshua como sumo sacerdote? Pues para hacer nosotros poder ser decretados limpios de lo que es la muerte, tiene que haber un testigo. Yeshua es el testigo fiel. Y necesitaba un sacerdote para un testigo de que, limpio. Él lo dice, pero hay un proceso legal. Ok, seguimos. Entonces, la primera etapa. 1. Obtención de una rama de cedro. Tiene que buscar una rama de cedro, planta eisov, voy a definir ahorita eso, lana carmesí y 2 pájaros. 2. Sacrificio de uno de los pájaros sobre un recipiente de agua. 3. Sumergiendo la rama de cedro, eisov, planta, lana carmesí y pájaro vivo en la agua sangrienta. 4. Aspersión sobre el leproso 7 veces. La sangre de la vaca roja 7 veces. El día de expiación 7 veces. 7 todo el tiempo. Esto es importante. Purificación. Purificación. ¿Okay? Para los hermanos en metodología, yo voy a poner este libro en el chat. Si alguien lo traduce, aleluya. Ok. Sumergiendo la rama de cedro, eisov, planta carmesí, pájaro vivo en el agua sangrienta, aspersión sobre el leproso 7 veces, enviando el pájaro vivo lejos. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de ¿qué? Del día de Yom Kippur, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre en el día de Yom Kippur? Hay un macho cabrío y está el otro para Azazel y el otro para el Señor. Lo mismo, el mismo ritual. Qué interesante. Ok, seguimos. Dice, enviando al pájaro vivo lejos, afeitando el cabello de la metzora, del leproso, tevilá en el mikve. Cada vez, oigan, pongan atención, escriban esto. Cada vez que en la Biblia usted vea que una persona le corte el cabello y lo rape completamente, haga inmersión y le den nuevas vestimentas, eso se llama nueva creación. ¿Ok? Eso es importante. Lo van a ver a través de toda la Biblia. A nosotros se nos va a dar ¿qué? Un nuevo nombre, unas nuevas vestimentas. Ok, nueva creación. Vamos a ser transformados. Eso es nueva creación. ¿Ok? Dice, vamos a entrar aquí entonces. A la primera etapa, los primeros 7 puntos. Esta es la segunda etapa. El segundo afeitado después de 7 días y después la segunda tevilá en un mikve, una inmersión. Son 9 pasos que tiene que ocurrir. Quiere decir que cuando Yeshua le dijo a los leprosos, preséntate al sacerdote, recuerda, no le dijo, son sanos. No, preséntate al sacerdote. Mientras iban fueron sanos. ¿Sí o no? Sí. Dice que uno regresó, pero no quiere decir que ese que regresó no fue al templo. Solamente vino para darle gracias a Yeshua por lo que Dios había hecho. ¿Ok? Vamos entonces a entrar al procedimiento. Tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ir cada uno de ellos. Entendimos quién es la audiencia, el lugar geográfico. Hablamos un poco acerca del templo. Hablamos un poco acerca de la historia. Hablamos de todo esto. Ahora vamos a hablar del contexto del templo, porque el leproso para que pueda ser reintegrado a la comunidad tiene que pasar por un ritual muy importante que tenemos que estudiarlo. ¿Ok? Con todos sus honores, por cierto. Obtención de una rama, buscar una rama de cedro, planta de isov, lana carmesí y 2 pájaros. Ok. Ese tipo de planta, ¿qué es? Es hisopo. El hisopo se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento en relación con la limpieza y purificación. La primera mención está en Éxodo 12:22.
con la institución de la Pascua, donde se ordena que la sangre del cordero sea rociada con hisopo sobre la vivienda de los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué en la puerta de las viviendas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lisa, Rafi, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dale, Lisa, let's go. Que en los dinteles de las puertas estaban inscritos los nombres de los dioses junto con sus sacerdotes. Y esta sangre lo que hacía era purificar la entrada de sus casas y protegerlos del ángel destructor. Perfecto. Entonces los beduinos pensaban que el tiempo de temporada, del invierno a la primavera, que tenían que ser protegidos por los poderes demoníacos. Y esa era otra razón también por qué pusieron la sangre en los linteles. Pues como dijo la hermana Lisa, que tenía que proteger del destruidor. El mensaje es que el que confía en Dios protege la puerta. Interesante, porque al leproso, para que él termine su proceso de incorporación, tiene que ir a la puerta del este, la puerta Nicanor, el lugar donde más allá no podía pasar. Ahí se tiene que presentar. La puerta Nicanor es el equivalente de la puerta del este del tabernáculo. ¿Me siguen? Dice delante del Señor, dice: en la limpieza del leproso y de la casa afectada por la plaga de la lepra, también se empleaba el hisopo de manera similar, como Levítico 14. También se usaba en la quema o la quemada de la novilla de la vaca roja, cuya ceniza se preparaba el agua de separación, así como en la aspersión de agua, Números 19:6. Parece ser en alusión a esta aspersión que el salmista dice: purifícame con hisopo y seré limpio, Salmo 51:7. Los antimisioneros usan ese capítulo en el libro de Salmos para refutar a Yeshua, porque dice: tú no quieres sacrificios, que yo lo daría, pero un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Señor. Y te citan eso. Pero cuando tú entiendes el templo, tú dices: ya, un momentico, pero lo que él hizo, no había una ofrenda. Por eso David sabía que no había ningún tipo de ofrenda que podía hacer expiación por el pecado de rebelión que él cometió. Solamente el perdón de un rey podía hacer eso. Y por eso él dice: lávame con hisopo. Es que en ningún lugar en la Biblia tú podías lavar a una persona con hisopo. En este ritual, que es lo que representa la muerte a la vida, solamente se hacía un tipo de rociamiento. No se lavaba a nadie con sangre, ni se lavaba con eso tampoco. El hisopo era un antibacterial que tenía un significativo para corpse impurity. Te ayudaba a purificarte de cualquier tipo de impureza, de bacterias y cosas así. Él sabía que lo que él hizo, en otra palabra, I am dead man walking. Lo que David dijo fue: yo estoy muerto, yo lo sé. Por favor, lávame con hisopo, porque estoy muerto. Solamente tú me puedes perdonar. ¿Por qué no me miren así? ¿Qué yo hice? El pastor me está mirando como que... Seguimos. ¿Sí? Ok. Entonces dice, también se hace referencia a hisopo en el Nuevo Testamento. Así Pablo alude al uso de la purificación. Vamos allí. Vamos ahí. Ellos piensan aquí, este libro piensa que fue Pablo que escribió Hebreos. Yo no sé. Cuando llegue al reino le pregunto. ¿La planta de hisopo la hacía en jabón o la hacía en esa química para... Lo tienen en todo ahora. Hebreos 9, de versículo 19 al 21. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Siga, porque el próximo versículo es la clave. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ve? La remisión que Dios nos está dando a nosotros a través del milagro de la sanidad del leproso. ¿Cuál fue el mensaje que Yeshua nos quiso traer con el milagro de la sanidad del leproso? Vemos el milagro. No conocemos quién es la audiencia, dónde estaba, por qué estaba allí, por qué Yeshua le dijo que fuera a ver sacerdote. No conocemos el ritual.
No sabemos, en realidad estamos leyendo, pero en realidad no estamos buscando. Es pregunta válida, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto está ocurriendo? Porque ¿qué es lo que representa el ritual de la lepra que ellos pensaban que era la esfera de la muerte y que no había ningún tipo de sanidad para ellos? ¿No será de que a través de Yeshua como nuestro sumo sacerdote, Él nuestro testigo fiel y que ahora hemos sido rociados con su sangre, no en el tabernáculo terrenal, sino simbólicamente en el tabernáculo celestial, y que ahora nosotros podemos ir, tenemos remisión? La enfermedad que no había cura ha sido sanada. Ok. Man, you know. Aleluya, aleluya. Eso es, así. Ok. La enfermedad. Por eso que la palabra áfesis tenía una connotación de medicina en el antiguo mundo, en Grecia. Me lo dijo un doctor en Costa Rica. Hice el estudio y me dice, ¿sabías tú? Y lo buscamos y lo validamos. Que era una palabra médica que se utilizaba para una enfermedad que no había cura. La muerte, no hay una cura. ¿Tienes una gripe? Ok, te podemos mejorar que eso. Hasta de cáncer puede haber remisión. Problema del corazón, te podemos arreglar. Pero aunque te arregle, eventualmente te vas a morir. Pero nosotros tenemos esperanza. Y el ritual del leproso es para que aprendamos quién es el recurso de la vida. ¿Quién es el que nos da a nosotros la entrada al espacio sagrado? ¿Y cómo ocurre? Que si hubiéramos conectados con el templo y con el ritual del templo, cuando leemos el milagro del leproso, entendemos la misión de Yeshua. Pero como no estudiamos el templo, es un milagro. Pero ahora que estudio el templo y el ritual, digo, ahora entiendo la misión de Yeshua, que a través del Mesías que se convertirá en mi sumo sacerdote, Él va a validar que a través de Él puedo entrar al jardín de nuevo. Por eso los mismos judíos le llaman el Mesías leproso. El que toma las iniquidades del pueblo y ahora usted entra, Él se profanó para que nosotros pudiéramos ser limpios. ¡Wow! ¿Sí? Ok, seguimos. 2. El sacrificio. Si hago esto es malo, tengo que hacer esto. Ok. Sí, ahora todo es malo, chacho. Tenemos la comunidad de ofendidos en todos lados. Sacrificio de uno de los pájaros sobre un recipiente de agua. El sacerdote sostiene un cuenco de barro que contiene 4 onzas de agua manantial. Ordena a otro sacerdote que sacrifique uno de los pájaros sobre el cuenco. El pájaro sacrificado es enterrado en presencia del leproso. Un ritual medio raro. Es para él entender la misericordia de Dios. El ritual en realidad es para él entender que está pasando por un ritual de transición que lo va a justificar, que lo va a calmar su miedo, porque el entrar al espacio sagrado de la ciudad y el templo podía ser muerte si estaba impuro. Después de este ritual no debe haber ningún tipo de duda. Por eso es que cuando le llaman a una persona en el Nuevo Testamento leproso, ¿verdad que sí? Yo pienso que eso está incorrecto. No pueden llamarle leproso porque si él pasó por el ritual de incorporación. Primero, Yeshua no podía estar en la casa de él si era un leproso. No podía estar en la casa del leproso si era leproso. ¿Me está siguiendo? Entonces, algo en traducción ocurrió allí. Pero no puede ser así. Sumergiendo la rama de cedro e hisopo, planta lana carmesí. La planta de hisopo, lana carmesí y pájaro vivo en las aguas sangrientas. ¿Ok? Ese es el próximo paso. La aspersión sobre el leproso 7 veces. 7 veces. Note que la aspersión es el método prevaleciente en el servicio del templo para la manipulación de la sangre por parte del sacerdote. Por eso que tenía que ser un sacerdote, porque había manipulación de la sangre. No podía ser otra persona, sino que él era. ¿Por qué no lo lavaron con la sangre? Ven acá, muchacho, vamos a lavarte con sangre para que estés bien, bien lindo cuando entres al templo. Una oportunidad perfecta para lavarlo con sangre. No fue rociado. ¿Ok? Entonces ya era en la mano. 5. Enviando el pájaro vivo lejos. Esta parte del servicio tiene similitudes al ritual de Yom Kippur, el envío de la cabra para hacer. Que recuérdate que ahí es donde cae el perdón.
toda la iniquidad y toda la transgresión de Israel, el sumo sacerdote inclina sus dos manos y lo pone en la cabeza de ese animal, y ese es el que lleva el pecado de Israel. Yeshua es el que lleva el pecado del mundo. Es una tipología de lo que se hacía de Yom Kippur. Por eso es que el libro de Hebreos está escrito en el contexto del día de expiación. ¿Ok? Psicología de la Biblia hacia el pecado. Aquí es donde está interesante. De acuerdo al Zondervan Illustrated Bible Commentary. 2 pájaros vivos y limpios. ¿Puede leer, hermana, por favor? 2 pájaros vivos y limpios. Levítico 14:4. Este ritual de eliminación transfiere simbólicamente la impureza ritual de la persona recuperada al pájaro vivo por medio de la sangre del otro, el pájaro muerto, en la que, junto con el agua, se sumerge el pájaro vivo. Entonces, el pájaro vivo es puesto en libertad y se lleva la impureza. Las aves también se utilizaron en los rituales de eliminación de Anatolia y Mesopotamia. Por ejemplo, un ritual hitita para eliminar el mal despacha una cabra, y te da la referencia de Levítico 16, 21 al 22, y suelta una águila y un halcón. Entonces, mira qué interesante. Uno dice, pero es que yo no entiendo por qué Dios está imitando los rituales paganos para... No es que esté imitando, está haciendo un contraste para que todo el mundo entendía esto. Lo que eran poderes demoníacos, lo que son los rituales, lo que eran las ofrendas, lo que eran los ídolos, lo que eran los templos y lo que eran sacerdotes. El Eterno de Israel está organizando todo para quitar la mitología, descartar la mitología por completo, eliminarla. No son los demonios, no son los espíritus malignos, no son nada de esto. Soy yo el que doy la tierra, te doy la lluvia, te doy el fruto, te doy todo. Diga. Sí, de acuerdo a este recurso, es interesante también notar que el águila y el halcón son aves de rapiña. Ajá. Y en el ritual de incorporación, el Eterno manda hacer aves limpias. Exacto. Algo tan simple es un contraste grande cuando entendemos el contexto cultural. En un rito de Namburbi, es un nombre raro, ¿verdad? Namburbi, mesopotámico, para librarse del mal presagiado por un pájaro, se obtienen una perdiz macho y una hembra. El paciente los levanta con las manos y recita un conjuro ante el dios del sol, Shamash, que incluye una repetición de que el mal se distancie del paciente. Todo era por adivinación. Aquí no existe eso. Aquí no está nada de eso. ¿Ok? Seguimos. Limpiar la ropa del leproso. Por eso es que tenemos que tener nuestras vestimentas, tienen que ser lavadas, familia. Ahora entendemos por qué la Biblia dice que tenemos que lavar nuestras vestimentas. ¿Y qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se lava eso? Con el mandamiento. El libro de Apocalipsis no lo dice. ¿Lo pueden buscar, por favor? ¿Alguien que lo busque? Creo que, no recuerdo. Capítulo 10 en adelante está por allí. Lo que está en las redes, a ver si lo consiguen, me ayudan ahí. ¿Cuál es? 22:14. Dice, a ver si es ese. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida, para entrar a las puertas de la ciudad. Qué interesante. ¿Ok? Vamos hay otro versículo. Los que guardan el mandamiento de Dios, hay que lavar sus ropas. Hay alguien que busque ese tipo de versículo por allá. Laven sus ropas. ¿Por qué dice bienaventurados los que lavan sus ropas? ¿Ok? ¿Por qué hay que lavar las ropas? Porque vamos a hacer un ritual de transición. Vamos de lo que es muerte a vida. El capítulo 21 y el capítulo 22 está hablando acerca de cuando ya Dios está morando con nosotros, donde no va a haber muerte. ¿Ok? La ropa y otros objetos de la lepra ha hecho impuro y se sumerge en un mikveh, una piscina de inmersión. Pureza ritual versus pureza moral. Eso hemos hablado anteriormente. En este caso es pureza ritual, ¿ok? Con las vestiduras. El primer afeitado, número 6. ¿Está teniendo sentido esto, familia? Okay. Estos pasos son ritos de transición. Estamos lo que era rito de
separation, I found it. separación. ¿Lo conseguiste? ¿Qué versículo es? Es Apocalipsis o Revelación 7:14. Ese es. Léalo, por favor. Y yo le dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Sigue leyendo, por favor. Noten, y por eso están delante del trono de Elohim y le sirven cada día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos y no tendrán más hambre ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está citando Salmo, Isaías 25:8. Te está citando exactamente lo que estamos hablando nosotros, lo que representa la lepra, la muerte. Y cómo es que nosotros, mira qué interesante, está utilizando el mismo vocabulario si entendemos el ritual del templo. Lo dice, o estoy loco yo. Lo dice, tenemos que lavar las vestimentas. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Pero el sacerdote, ¿quién fue que lo ha hecho por nosotros? ¿Quién es nuestro testigo? Yeshua, como el sacerdote. Ahora entendemos su misión. ¿Ok? Estos pasos son ritos de transición para prepararlo para un cambio de estado o de estatus. La inversión del estado de honor es la clave para este paso. Ahora está preparándose para una ¿qué? ¿Para una qué? Nueva creación, perfecto. La esencia de estos pasos es restaurar el honor y la dignidad del leproso en la comunidad para siempre, restaurada y purificada. Quiere decir que estos versículos que las hermanas citaron es parte de la restauración del honor del humano, que ya nosotros no vamos a estar viviendo en la esfera de la muerte, sino que vamos a entrar a la esfera de la vida. ¿Cómo se hace? Ritual de transición. Por eso Pablo dice, te enseño un misterio, todos vamos a ser ¿qué? Transformados. Vamos a ir de un estatus al otro. Interesante. Ok, próximo. El leproso es como un hombre muerto caminando. El leproso se convierte en puro en 3 etapas. La primera etapa se alcanza con el primer afeitado y el tevilá, la inmersión. En esta primera etapa sigue siendo impuro hasta el punto de ensuciar los objetos. Él ahora se puede sentar afuera, no puede estar en algunos lugares. Ok, pero ya no hace las cosas impuras sin tocarlas indirectamente. Directamente, perdón. En otra palabra, si lo toca, ahora se convierte impuro. No era como antes que si estaba cerca, impuro. Eso explica algo acerca de Yeshua. Porque Yeshua cuando va a hablar con el otro leproso, ¿qué es lo que él hace? Él va y lo tocó. La gente se enfoca en el milagro y se olvida que el milagro no es la sanidad de la lepra. El milagro en realidad es Yeshua tocarlo a un hombre que nunca, posiblemente 5, 10, 15, no sé, 30 años con lepra, fuera del campamento, fuera de su familia, ningún contacto con ninguna persona de acuerdo a lo que ha establecido. Yeshua se acerca a él y lo tocó. En realidad, la sanidad de la lepra no es el punto. La sanidad del corazón, porque alguien se preocupó por él como hombre, no su condición, sino como hombre. Lo hizo sentir que tú importas, tú eres importante. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Que ahora a través de Yeshua nos tocó, no nos descartó. Aunque somos impuros, todavía todos morimos, pero el Eterno envió a su Hijo para que podamos regresar a Él. Qué interesante está eso, yo pienso. Próximo, el leproso se convierte en limpio en 3 etapas. La primera etapa, yo mencioné eso, ¿no? Ok, seguimos. La primera etapa se alcanza con la primera. Anteriormente, cuando el leproso entraba en una habitación, todos los objetos de la habitación se volvían impuros si descansaba sobre un objeto como un colchón en una cama. La cama y todo lo demás que lo sostenía se convirtió en Ab Hatumá, el padre de toda impureza, aunque no los tocó. En este punto ahora ya no usa ropa rasgada. Tenía que rasgar. Cuando era leproso y se pronunciaba un leproso, él tenía que rasgar sus vestimentas. Era una forma de luto, un hombre muerto.
¿Puedes imaginarte lo que le hace eso a la mente, al corazón de una persona? Me sale algo, oh, wow. Y de repente va el sacerdote, lepra, tamé. Se tiene que, la vergüenza. Eso fue lo que hizo Adán. Adán trajo esa vergüenza. Nos expuso a todos a lo que es la muerte. Y Yeshua, como el último Adán, nos restauró a la vida eterna. Por eso vamos a tener nuevas vestimentas. Porque las que tenemos nosotros, esto, muere. Y la que Dios nos va a dar, vive para siempre. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos. Dice, 8 y 9, segunda afeitada y el tevilá, la inmersión. El séptimo día, el leproso se vuelve a afeitar y se sumerge a sí mismo y su ropa de nuevo. En este punto ya no hace las cosas tamé. Qué interesante. 7 días. Cuando el Mesías venga va a ser el séptimo día de la creación, 7,000 años. Y los mismos rabinos, lo estaba leyendo hoy en los escritos que tengo acá, que decía que en el milenio la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros, los que creemos. Qué interesante. Te digo, mientras más aprendo, menos sé. Después vienen los corbanot, las ofrendas. En el 8º día, el leproso toma 2 corderos, uno de culpa, Asham, y otro un olá de agradecimiento. Una cordera como una ofrenda por el pecado. ¿El pecado es qué? ¿Es qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Purificación, gracias. También toma harina amasada con aceite para los menajot, la ofrenda de pan, que acompaña a cada una de las 3 ofrendas, y un log de aceite, bastante aceite, como vemos ahí. ¿Ok? ¿Las ilustraciones ayudan? Ok. Entonces, ¿dónde iba? Ahora tenía que ir a la puerta del templo. Ya tiene que haber emisión. No podía entrar ahí si estaba impuro. Ahora está ritualmente puro. Está ritual de separación. Ya pasó por eso. Ritual de incorporación. Ritual de transición. Este es el último paso para el ritual de incorporación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es importante que capten esto. ¿Ok? Seguimos. Cuando dice delante del Señor, ante Hashem, esto significa que en el Azagá, que es el área de los sacerdotes, donde vemos ahí la imagen, que en el templo, frente a la puerta de la entrada, el Kodesh Kodashim, el lugar santo. Sin embargo, la Metzogá no está permitida, la persona leprosa no se permite que entre hasta el área de los sacerdotes. Okay, antes de traer su Korban Hatat, antes de traer la ofrenda de purificación, él no puede entrar más allá de ese lugar. Quiere decir, tiene que haber un ritual de incorporación para que él pueda llevar la ofrenda allá. ¿Me están siguiendo? Ok, ¿cuál es ese ritual? El ritual, y aquí es donde se hace la shita, que es como matan la ofrenda de culpa. Este es el lugar norte del altar. Pero me voy a mover hacia adelante. Voy a explicar esto. Aquí es donde entra el ritual de incorporación. Y esto es lo que a mí me llena tanto. Yo no entiendo, te digo, yo no entiendo por qué el Dios de Israel nos estima tanto, nos da tanto honor, nos trata con tanto honor, nos trata. Lo único que el Dios de Israel quiere y desea es que nosotros nos acerquemos a Él. Aunque estamos en la esfera de la muerte, Él busca la manera de que a través de su Torah nos enseñe lo que Él piensa de nosotros. De tal punto que el leproso, el alto nivel de tumá, el alto nivel de impureza, de gran separación entre él y esa persona y la comunidad, él desea que esa persona impura pase por un ritual para que mentalmente entienda que Dios lo ha aceptado, que Dios lo ha restaurado, que Dios lo ha justificado, que Dios lo ha purificado, para que él ahora pueda entrar en la comunidad con todos los honores. ¿Y cuál es el ritual que utiliza? Para que esa persona nunca sea minimizada, nunca sea marginada, nunca sea abochornada, nunca sea descartada. Utiliza el ritual que Dios hizo y determinó a través de Moisés para que el sumo sacerdote y sus hijos pudieran ejercer el trabajo del templo. No cualquier ritual. El ritual de más alto de santidad. Él le dice a Aarón y a sus hijos, cuando venga el leproso, en el ritual de incorporación, esto es lo que vas a hacer. Están
3 diferentes rituales de transición, separación. Ahí es cuando está el hombre viejo, una persona que se está limpiando de su impureza, de lo que es una profanación de cuerpos de muertos. Está el ritual con el ave. También está lo que es, se afeita, se baña, lava sus vestimentas y lo repite en el día 7º. Después está el ritual de transición, preparando para incorporarse a la comunidad. Vive fuera ahora del campamento, vive dentro del campamento, pero fuera de su tienda. No puede entrar en la tienda. Están viendo el proceso. Fuera, entra, pero limitadamente, igual que el templo. ¿Ok? Y después dice, preparación para integrarse a la sociedad israelita normal. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hace de esta forma? ¿Por qué lo hace a la puerta Nicanor? Porque Dios dice que a través del ritual de incorporación, esa persona ahora es una nueva creación. Se rapó, se lavó, limpió todo y hace todos los requisitos para entonces él presentarse delante del Eterno, donde está la puerta, donde está el gran velo a la entrada del templo, donde está el sacerdote, siendo el testigo de que esa persona estaba en el ámbito de la muerte y que ahora fue sano por misericordia de Dios y ahora tiene el acceso al espacio sagrado, pero no es oficial hasta que el sacerdote lo haga él mismo. ¿Cómo lo hace? Pone sangre y aceite en el oído, sangre, aceite en el dedo gordo y sangre y aceite en el dedo del pie gordo. Exactamente lo que se hizo con los hijos de Aarón cuando fueron incorporados al sacerdocio. Porque Dios escogió el mismo ritual del alto gran honor de un sacerdote para incluir a un hombre separado de la comunidad, destituido por la comunidad, separado de la presencia de Dios, separado de todo lo que es santo. ¿Por qué Dios hace eso? Para vindicarnos, para justificarnos y para incluirnos, para que podamos ser parte del honor que Él tiene para nosotros. Después hacía un rociamiento de aceite. El sacerdote toma el registro de aceite y vierte un poco en la mano derecha de otro sacerdote. El primer sacerdote moja su dedo en ese aceite y rocía 7 veces hacia el lugar santo. En otras palabras, cuando hace eso, ahora rocea 7 veces hacia el templo. En otras palabras, este hombre está en el límite donde él puede entrar. Este hombre está en la esfera de la muerte. Este hombre pertenece a tu pueblo. Este hombre ha sido sanado. Pues tú lo puedes aceptar, que entre y se acerque. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Ahora aplica la sangre y aplica el aceite para escuchar, para hacer y para caminar. Nos enseña, escucha mi palabra, Shema, camina, acto de justicia, y Jalaj, camina en el mandamiento, para que no caigas de nuevo en la esfera de la muerte. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo hace de una forma, en una unción. El propósito de la unción, el papel principal de la unción simbólica en el antiguo cercano oriente, además de sus funciones cosméticas, terapéuticas y mágicas, como se hacía en el antiguo Medio Oriente, era ceremonializar una elevación en el estatus legal. De muerte a vida, familia. Yeshua murió y el Padre lo resucitó para que nosotros, que somos leprosos, podamos venir a la puerta del Edén, y Yeshua tomó su lepra para que ahora nosotros podamos ser justificados y entrar con nuevas vestimentas, con nuevo nombre, con nuevo estatus, con una tribu, con una bandera. Y lo único que quiere Dios es obediencia. Lo hizo todo por nosotros. Dice, la liberación de una mujer esclava, la transferencia de propiedad, los esponsales de una novia y la diputación de un vasallo en Israel, las investiduras de un rey, la ordenación de un sacerdote, la rehabilitación de un leproso. Se utilizaba la unción para cambiar su estatus de algo civil a algo real, de algo muerto a algo vivo. Dios mío, gracias, Rey, por permitirnos vivir en tu reino. Ahora entendemos el ritual del leproso. Para el mundo antiguo eso representaba la vida,
poder ser sano de lepra y pasar por un ritual de incorporación para que ahora toda la comunidad, y ahí viene el leproso, ¿y qué hace Juanito aquí? Juanito, no, y tú no eres leproso, y tú entras con todo el honor por los atrios de las mujeres y te presenta delante del Eterno, y ahí viene el sacerdote y empieza a hacer el ritual, y todos los que hablaron mal de ti, todos los que te cuestionaron, todos los que te marginaron, todos los que te desecharon, ahora no pueden decir nada, porque es el Dios de Israel vindicándote, restaurándote, justificándote, santificándote, purificándote para el propósito de que ahora pueda ser el ejemplo y pueda ser un testigo de que Él es justo, que Él es bueno y santo. Estamos nosotros haciendo lo correcto. Estos casos indican que en Israel, a diferencia de otras partes del cercano oriente, la unción simbólica tuvo lugar en el culto, pero no en los procesos judiciales. La implicación de la unción como rito sagrado es que el ungido recibe la unción divina y que su persona es inviolable. El sacerdote traerá las ofrendas ahora y hace la expiación. Él hará expiación por el que está purificado de su impureza. Según el Rambam, el Asham, la ofrenda de culpa, expía el pecado que provocó lo que era la lepra. Las ofrendas de pecado expían por los pecados que probablemente se cometieron durante la época de la lepra. Y el minja, aunque solo se menciona específicamente como lo que es una minja de olá, de elevación, también se trajo un minja para los pecados y de culpa. Además se trae vino. Ahora hay una cena. Ahora hay comida. Esa persona que no pudo comer y subir a la fiesta, esa persona que no podía participar de Pesach, esa persona que no podía subir a Shavuot, esa persona que nunca podía tener un Shabbat con su familia, ahora va al templo, es vindicada, justificada, purificada, y después Dios dice, quiero tener una cena contigo. Tráeme la ofrenda, te perdono, estás remisión completa, estás vindicado, altos honores. Ahora todo el mundo va a ver que yo me siento contigo y que te permito que comas en mi lugar. Wow, una cena. Honor, estatus revertido. ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir tanto honor de tal forma que ahora nuestra lepra ha sido curada? Y que estamos por el proceso de un ritual de separación ahora mismo, preparándonos para el ritual de incorporación. Nosotros no estamos incorporados todavía, porque nosotros vamos a estar completamente incorporados cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y cuando el día de la resurrección, cuando venga la resurrección, el que esté con vida va a ser transformado y el que esté muerto va a resucitar. En ese momento ya hemos entrado en el ritual de incorporación con altos honores, y no creas que en el milenio, cuando eso ocurra, las naciones van a decir, wow, ¿sabes quién es ese señor? Ese señor estuvo en la transformación, en la venida del rey. Ese era uno que estaba muerto y resucitó, y ahí tú vas a empezar a hablar con él y le vas a hacer la pregunta, oye, ¿dónde estabas tú? ¿Y qué tú hacías? Yo estaba en aquella época antigua cuando yo servía a los dioses de las naciones y Dios me rescató y Él puso su sello, y cuando morí con la creencia y la seguridad que Él me iba a resucitar, y yo soy testigo de que el Dios de Israel es justo y no hay injusticia en Él. Esa es nuestra misión. Quiere decir que el Levítico carga ahora un nivel muy alto de entendimiento, que si nosotros nos enfocamos en aprenderlo, vamos a ver el mensaje del Evangelio en todos sus niveles allí. ¿Están seguros? ¿Están conmigo? Shabbat Shalom. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno me los guarde. Por favor, estudiemos el templo. Les ruego, estudien el templo. Yo sé que no es fácil. Por lo menos sigan la metodología. Tenemos buenos maestros. Ajá, hermana. Micrófono. Amén. En las redes sociales hacen la pregunta que si Miriam pudo pasar por este proceso, o si las mujeres que les daban lepra también pasaban por este proceso. Ellas son parte del reino. Obvio, tiene que haber purificación para ellas también. Entonces, si no es así, la salvación no puede ser para las mujeres tampoco. Es para todo el que cree. Entonces el ritual, es buena pregunta, por cierto, es muy buena pregunta. El ritual es para todos. El ritual es para todos. También, ¿qué tipo de aceite era con el que era ungido? ¿Cómo que qué tipo? El mejor aceite. ¿Aceite especial? Sí. O el que él
De aceite. Sí, pero no sabemos, no creo que era el aceite que utilizaban para el sumo sacerdote, porque cuando regresaron de Babilonia ya no existía ese. Tiene que haber un aceite para unción, no sé cuál exactamente, pero no fue el que hizo Aarón. Pues cuando regresaron de Babilonia ya ese no existía. Daniel, micrófono. El ritual que se hacía con las aves. ¿El qué? El ritual que se hacía con las aves. Ajá. ¿Se sabe? Porque eso era fuera de la ciudad. Sí. ¿Se saben dónde se hacía? No se sabe. Yo pienso, mi opinión, es posible que lo pudieran haber hecho en el Shiloah, fuera del Shiloah, o en el Monte de los Olivos, porque había agua disponible. Pero no sé. Buena pregunta y no estoy claro. Ajá, hermana Lisa. Sí, yo tenía más bien un poquito más comentario. alto, no te oigo. Un comentario. Ah, dígame. Pensando en la condición de un leproso que era marginado por la sociedad, y lo más probable, esa persona no tenía los medios para traer las ofrendas requeridas establecidas en la Torá. Pues entonces, nuestro rey es tan bueno y tan justo que proveía estas ofrendas a través del templo, para que él pudiera entonces pasar por ese proceso de reintegración nuevamente. Tiene lógica, porque si no, ¿quién iba a trabajar con él? ¿Y quién iba a comprar algo que él vendiera si todo estaba impuro? Completamente destituido. Está separado completamente. O sea, ahora el milagro de los leprosos tiene más sentido. Es como que, wow, pero espérate, esto es un poquito más allegado a lo que uno piensa, hermano Lugo. El micrófono, mi hermano, porque si no... Me alegro que están haciendo preguntas, eso es bueno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. En el contexto de la historia de Yeshua, es importante considerar que el que regresó donde él era un samaritano. Y ese pues no tenía acceso al templo más allá del Sorey. Si no tenía circuncisión. Había que tener parte del contexto cultural de la persona que regresa a agradecerle al Mesías. Exacto. Por la sanación. No sabemos si él fue al templo a hacer, no sabemos si los otros 9 fueron, porque el Evangelio no nos cuenta eso, pero hay tanto entrelazado entre la Torá y el testimonio de Yeshua que es muchas cosas para considerar y siempre ver la perspectiva del asunto cultural y el contexto. Y yo pienso que eso es buen punto, pero considerando la historia bíblica y el mandamiento, los samaritanos de ellos están circuncidados. Ahora, de que los judíos consideren esa circuncisión válida es otra cosa. Porque hoy día hay samaritanos en Siquem, tú sabes eso, pero los judíos no piensan que ellos son legítimos. En Israel los miran, pero es como que, son una mezcla. Ok, entonces todavía existe ese tipo de... Interesante. Diga, hermana, micrófono. Los leprosos, si no trabajaban, si no hacían nada y nadie se acercaba, ¿cómo es que sobrevivían? ¿De qué comían? ¿Qué hacían? ¿Qué esa es la incógnita. Tenía? Esa es la incógnita. Porque si trabajaban y si tocan algo es impuro, si tú lo tocas te conviertes en impuro. Entonces, no estoy seguro, sería algo que podemos investigar, pero estaban básicamente ellos viviendo de la misericordia de la gente. ¿Perdón? Había una colonia. Es posible que ahí ellos, entre ellos mismos, pero no se sabe. No se sabe. Exactamente, son buenas preguntas que... Tarea. Buena pregunta. Bueno, mis hermanos en las redes, gracias. ¿Usted iba a decir algo, pastor? Sí, pastor. Iba a preguntar, el inicio del ritual de limpieza, ¿daba inicio en la cámara de los leprosos? ¿El primer día? No, porque él estaba pasando por un ritual que no podía entrar a la ciudad todavía el primer día. Tenía que esperar cierto... Sí, y después, aunque para ir al templo, tenía que pasar por los días de purificación primero. ¿Pero dónde daba inicio o quién le daba inicio a ese ritual? El sacerdote le daba inicio cuando examinaba. Después, si vive lejos de Israel, pasa el mismo procedimiento, porque había ciudades levíticas donde había sacerdotes también. Ahora, para él terminar y ya cuando era proclamado limpio, tenía que ir al templo. Vamos a decir que vive en Haines City. No, mal ejemplo. En Galilea. Y hay una ciudad levítica allá y hay un leproso. De repente, él va al sacerdote, se enfermó. El sacerdote lo ve y dice, lepra. Impuro, ahora se tiene que separar. Lo apartaba. Ok, se sanó.
Él va ahora al leproso y dice, creo que estoy sano, ¿me puedes verificar? Sí, fíjate, está sano. Ahora tiene que pasar por el ritual de transición. Eso ocurre, vamos a decir, en su comunidad, pero no puede terminarlo hasta que haga el sacrificio. Tiene que ir a Jerusalén. Tiene que pasar el proceso, no importa lo que sea. ¿Ok? Bueno, familia, tengo que ir. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por el tiempo en las redes. Recuerde, Teshuvah.tv, también Tesoros del Templo. Ayúdenos con eso, por favor. ¿Ok? Y también estén con nosotros los miércoles y los sábados aquí en Roca Eterna. Y gracias a los pastores por todo lo que hacen por nosotros. Shalom, Shavuot Tov.